Aquí comienza Cable a Tierra con Nicole Ramos y Gonzalo Silva. Programa de análisis, conversación, recomendaciones, entrevistas con profesionales de diversas áreas y temas de interés. Este es tu lugar si quieres saber y opinar de lo que ocurre en Buin Paine y el país. Bienvenidos y bienvenidas a Cable a Tierra. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo programa, en el primer programa en realidad de Cable a Tierra. Un programa donde vamos a tocar distintas áreas sociales, específicamente todo lo que tiene que ver con infancia y familia. En este capítulo queremos dar un marco general de lo que van a ser los demás capítulos, un marco que nos ayuda a entender los próximos capítulos, y vamos a hablar sobre las vulneraciones de derechos respecto de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? No estoy aquí solo, estoy aquí con la espectacular Nicole Ramos, experta en materias de familia, actualmente trabajando en Tribunal de Familia en Consejería Técnica. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? No, creo que experta, entonces yo también acá con un experto, abogado de profesión, Gonzalo Silva, con vasta experiencia en el área, también ha trabajado en el territorio, Buin Paine, donde es importante también poder hacer ese análisis respecto de cómo funcionan las vulneraciones de derechos acá en el territorio, y que nos puede aportar un montón en esta temática que es tan relevante, sobre todo el día de hoy, a propósito de las distintas noticias que han aparecido en los medios respecto a transgresiones de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Transgresiones sobre todo de gravedad, porque hemos visto un aumento no solo de las transgresiones en nivel macro, sino de niveles bastante graves, vulneraciones de alta complejidad, como le podríamos llamar. Solo para aburrirlos con cifras, ya partiendo, en un diagnóstico realizado por la Defensoría de la Niñez, ya institución que se dedica, como su nombre lo indica, a resguardar los derechos de los niños y adolescentes en Chile, realiza estudios sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia hasta el año 2025, que investigó específicamente delitos de tortura, malos tratos, genocidio y lesa humanidad, y concluyó que las situaciones de violencia contra los menores, como se llama en el informe, ha aumentado un 40% entre el 2021 y el 2024. Acá es una pequeña excepción, yo creo, formal. Hace tiempo que ya no se le dice menores a los niños y adolescentes, más que nada en una búsqueda por no disminuirlos. Ya es bastante conocido en el área, pero es parte de la formación, ir aprendiendo y aprendiendo. Y también del Ministerio Público nos señalan cifras, evidencian un aumento en 45% de los delitos ingresados entre el 2022 y 2024 respecto de explotación sexual, ya específicamente, por ejemplo, en entornos digitales, teniendo un aumento de un 62% respecto del almacenamiento y adquisición de material abusivo. Hablamos de cifras de delitos bastante graves. Por eso es que queremos tocar el tema de la vulneración. Para contextualizarnos, sobre todo cuando hablamos de vulneración, en términos generales, la vulneración no está solo respecto de los derechos de niños y adolescentes, sino que está respecto de muchos aspectos. Vulneraciones en el derecho laboral, la famosa ley de la silla, por ejemplo. Vulneraciones respecto del derecho constitucional, respecto cuando el Estado abusa de su poder. Vulneraciones en el punto de vista de género, ¿ya? De la normativa de género respecto a los derechos de las mujeres. Lo que vamos a tocar específicamente en este programa sí son las vulneraciones respecto a los derechos de infancia, de los NNA, niños, niñas, adolescentes, concepto que vamos a ir usando, yo creo, en el futuro bastante y mucho. Cuando hablamos de vulneraciones de derecho, vámonos específicamente a los significados. No hay una definición, o la ley no nos otorga una definición, no nos otorga una definición clara o específica, pero sí hay ciertas formas de entenderlo, ¿ya? Tenemos principalmente tres formas, yo creo que las más comunes, una vulneración a los niños y adolescentes desde el punto de vista directo, cuando es una acción directa que menoscabe o anule el goce de sus derechos. Desde el punto de vista pasivo, que es cuando los niños y adolescentes quedan expuestos a una vulneración de derechos por una omisión, una falta de denuncia, por ejemplo, de alguien que debía, una falta de cuidado de alguien que debía realizarlo. Y desde el punto de vista legalista, que es la más fome, pero tenemos que darla, y es con la que principalmente se trabaja, que es cualquier transgresión a los derechos de niños y adolescentes establecidos en dos normativas legales principales: la Convención de los Derechos del Niño, que Chile está adscrito desde hace bastante tiempo, y
las normativas internas. Específicamente ahí, hablando de la nueva ley, la 21430. ¿Ya? Que está funcionando hace muy poco. Hace muy también. poquito, es muy nueva. Sí. De hecho, Chile siempre estuvo al debe respecto de su normativa de poder publicar esta ley. Esta es una ley súper importante que yo creo que vamos a tocar más en un futuro, que como su nombre lo indica, es la ley que garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los protege, los señala en una serie de definiciones. De hecho, una de las cosas más particulares y positivas de esta ley es que vuelve a enumerar los derechos del niño y adolescente. Una cuestión que antes en Chile solo estaba visible en la Convención de los Derechos del Niño, que es una normativa internacional. La Convención los vuelve a enumerar en una normativa interna. Ahí, interrumpirte un poquitito, antes de especificar cuáles son los tipos de vulneraciones, es también clarificar, porque hablamos todo el tiempo de derechos, pero ¿qué derecho pudiera tener un niño, por ejemplo? Está el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la protección, el derecho a tener un nombre. Por eso es tan importante, por ejemplo, sobre todo en los casos de recién nacidos, la inscripción en el servicio de registro civil. Efectivamente, eso es fundamental. El derecho como también a vivir en familia, a jugar. El derecho al juego. También es muy relevante. Entonces, claro, son derechos que parecieran ser muy simples, pero que en la práctica, para el desarrollo de un niño, niña, adolescente, son elementales. Claro, hablamos por ejemplo del derecho a la educación, el derecho a la salud, que comúnmente los delitos que vamos a hablar después de mediana o baja complejidad son transgredidos. Bueno, vámonos a la especificación de los delitos. Para poder entenderlos y sobre todo ejemplificar, por lo general en Chile y en el área de infancia se dividen las vulneraciones de derechos en tres tipos principales, lo que son los de alta complejidad, los de mediana complejidad y los de baja complejidad. Nico, ¿esto quiere decir que uno es más importante que otro? ¿Cómo es el sistema acá? ¿Por qué la institución no los divide? No tiene que ver con que si es importante o no es importante, sino tiene que ver con la gravedad, tiene que ver con el nivel de daño que un tipo de vulneración de derechos pudiera provocar en un niño, niña o adolescente, ¿ya? Por ejemplo, no es lo mismo un abuso sexual que una negligencia, por ejemplo, de que el niño no va al colegio. Es igualmente grave porque efectivamente limita el proceso de socialización, de aprendizaje en el establecimiento educacional, el desarrollo también cognitivo de los niños, etc. Pero efectivamente los efectos son devastadores en el caso de un abuso sexual, de una violación. Entonces, por eso también estos niveles tienen que ver mucho con, que lo vamos a hablar más adelante, con las instituciones que intervienen claro. en estos casos, donde efectivamente hay, por ejemplo, un PRM que trabaja estas temáticas que son más gravosas, no va a intervenir de esa escolarización, por ejemplo, Claro. sino que lo va a hacer otro programa. Claro. Bueno, vamos a hablar bastante en este programa de lo que son las siglas, ya Sí. es por defectos de la profesión que tenemos, pero cuando vamos a hablar de los distintos programas, lo que significan. PRM, por ejemplo, programa de reparación del maltrato, que visualiza e intenta la detención y reparación de los casos de mayor gravedad. Hay una distinción sí que es muy importante en la vulneración de derechos, y es cuando hablamos de las que ejemplificamos más antes, que son las de alta complejidad. Las de alta complejidad sobre todo se caracterizan por una cosa, y es que son constitutivas de delito. ¿Qué quiere decir esto? De que están tipificadas penalmente en la ley, de que además de ser una vulneración de derechos, son penalmente imputables. Claro, ¿ya? hay una sanción. Hay una sanción, hay un delito tipificado en esta. ¿ya? Las de mediana complejidad sobre todo son caracterizadas porque puede haber, en caso de que se mantenga una cronificación, ¿ya? Y una cronificación de vulneración, ¿ya? Y que si estas se mantienen pasan a ser vulneraciones de alta complejidad. Y las vulneraciones de baja complejidad son señales de alerta que de forma aislada Se nos cruzó aquí un gatito. la gatita. De forma aislada no se visualizan con daño evidente, ¿ya? Pero nuevamente, en caso de que no haya una intervención, que los engranajes institucionales no se muevan, estos aumentan, ¿ya? Nico, específicamente cuando hablamos, yo creo que sobre todo de vulneraciones de derechos, una de las cosas que tenemos que tener bastante clara es qué acciones podemos nosotros como personas particulares, qué podemos realizar, ya sea para detenerlas,
¿existe una forma de denunciar? Sí, claro, efectivamente, cuando se toma conocimiento de una vulneración de derechos, entendiendo también, como según la descripción que menciona Gonzalo, también que hay distintos niveles asociados a la gravedad. Por ejemplo, lo que dice relación con violencia, maltrato físico, psicológico hacia un niño, abuso sexual, violación y todos sus derivados del abuso sexual. Hay que entender, por ejemplo, también que el abuso sexual no son solo tocaciones en las zonas íntimas o la penetración en el caso de la violación, haciendo la distinción, sino que también el que un niño esté expuesto a conductas sexuales que no son acordes a su edad, eso también es un tipo de abuso sexual. Entonces, efectivamente, también tenemos ahí como para como ejemplificar un poco lo que señala Gonzalo, lo que dice en relación también con la negligencia, que tiene que ver con el descuido. La desescolarización es un tipo de negligencia, el que un niño no tenga satisfechas sus necesidades básicas. Ahí, claro, surge el factor socioeconómico también, entonces hay que hacer ese análisis al momento de definirlo no como negligencia, que no tenga sus controles al día, también pudiera ser un tipo de negligencia. Y en ese sentido, todos estos tipos de situaciones se pueden denunciar, ya sea en Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, juzgados de familia y fiscalías. Importante señalar algo, y eso es tremendamente relevante y que muchas veces se desconoce. Para denunciar es importante el dónde vive un niño, el domicilio. Por ejemplo, en Buin y Paine, para que el tribunal sea competente respecto de ese ámbito en particular, tiene que tener domicilio en Buin o Paine. La jurisdicción es fundamental. Si no, lo que ocurre es que si denunciamos, no sé, en el centro de medidas cautelares, van a mandar los antecedentes a Buin porque el niño tiene domicilio en Buin y eso va a tardar más tiempo. Ah, pero ya, perfecto. Entonces, ojo con eso también como al momento de denunciar, pero en concreto serían esas instituciones a las cuales acudir en términos como más bien jurídicos. Claro, porque, bueno, qué bueno que menciona eso, porque quiere decir que si uno denuncia, digamos, en un lado o en un domicilio distinto, igual el engranaje se mueve, digamos, ¿no? Se mueve, ya, es más lento. Es más lento, Sí. Perfecto. Claro, porque, bueno, las instituciones, sobre todo complementarlas con lo que serían las instituciones también municipales y de redes, ¿ya? Hablamos también de instituciones como lo serían, lo que era antes la OLN, actualmente, la que es actualmente la OLN, antes la OPD, sí. OPD entendiéndola para los que no la conocen como la Oficina de Protección de Derechos, ¿ya? Y la OLN, la Oficina Local de la Niñez, ¿no? Que surge a propósito de la ley 21.430, efectivamente. Claro. Ahí va apareciendo también como el impacto de esta ley a propósito. Claro. Bueno, esas instituciones también municipales y también lo que son las redes. Otro gatito. Como lo serían las redes de colegios, las redes de instituciones de salud. Exactamente. Ellos, si no me equivoco, están obligados a denunciar en el caso que ellos visualicen. Claro, efectivamente, todo profesional que trabaja en el área tiene el deber, la obligación de denunciar si toma conocimiento de una situación de vulneración, si una vulneración de derechos. Nosotros mismos, si nosotros vemos alguna situación, tenemos el deber de denunciar. Perfecto. Nico, ya, perfecto. Hay un deber de denunciar. ¿Qué pasa con esta denuncia una vez que se realiza? Yo, por ejemplo, realizo una denuncia directamente en el tribunal. Yo conozco el tribunal, tú también me queda cerca, sé el domicilio del niño ni adolescente y denuncio en el tribunal. ¿Qué pasa después? Ya, ahí es importante que para efectos de la denuncia hay ciertos datos que son fundamentales. Ya. Por ejemplo, el nombre completo del niño idealmente, y si tenemos el root, mucho Claro, mejor. si lo conocemos. ¿Por qué? Claro, efectivamente, si lo conocemos, el domicilio donde vive. ¿Por qué? Porque efectivamente, posteriormente, cuando se solicitan informes y se hace una indagación respecto de su situación, eso es elemental también para poder saber a dónde el tribunal tiene que derivar, por ejemplo. Claro, me imagino que más... Entonces, en la práctica, por ejemplo, en términos es importante eso y también la descripción del hecho. No tanto como en términos de qué hora ocurrió, pero sí tener más o menos una idea de qué es lo que ocurrió, dónde ocurrió y, por ejemplo, estos datos del niño, de su adulto y la dirección. Ahora bien, claro,
claro, se realiza la denuncia, llega ya sea el parte policial al juzgado de familia o bien también las personas pueden denunciar a través de la oficina judicial virtual. Ah, en línea. En línea se puede hacer ahora también. Lo mismo en fiscalía, con fiscalía también se puede Claro. denunciar en línea. Entonces, efectivamente, en el caso del juzgado de familia está la oficina judicial virtual, que es el www.oficinajudicialvirtual.cl. Y ahí con su clave única y su root puede denunciar. ¿Qué ocurre? Llega la denuncia, hay una profesional, que en este caso son los consejeros técnicos, que lo que hacemos es ver si efectivamente lo que se denunció es competencia o no, o si efectivamente hay que derivar a otra institución. La famosa admisibilidad. La famosa admisibilidad, donde efectivamente ahí se toma conocimiento de lo que se denunció, se revisan causas previas, se realiza un llamado telefónico también, ya sea a la persona que denuncia, si es familiar o no, y se permite establecer si es que existe o no una posible vulneración. Posible. Claro, hasta ahora entonces se trata como una posible vulneración, hasta que haya me imagino, una investigación propiamente tal. O sea, más que una investigación, lo que es importante acá, los juzgados de familias no son quienes van a investigar quién tiene la culpa, por ejemplo, Claro, no. que si ocurre en penal. Claro. Aquí lo que se busca es determinar si hay una vulneración y si es pertinente activar la red y acoger y aplicar una medida de protección para ese niño para interrumpir la vulneración. Nico, perfecto. Entonces, por ejemplo, si hay una admisibilidad y tú visualizas como consejera técnica de que hay una posible vulneración de los derechos de niños y adolescentes, ¿cómo el tribunal realiza pericia o investiga esta situación? ¿Son ellos mismos? ¿Hay algún programa para esto? Sí, mira, respecto de eso es importante considerar que el tribunal va a buscar a un tercero imparcial. No basta netamente con que yo vaya a denunciar una situación y que por tanto a mí me crean lo que yo estoy diciendo y se acoge inmediatamente la medida de protección, sino que efectivamente hay programas que, por cierto, provienen desde Mejor Niñez, que es la institución que Gonzalo mencionó muy al comienzo cuando estaba comentándonos estas cifras a propósito de situaciones de maltrato, en fin. Mejor Niñez es la entidad, es el sistema de protección especializada a la niñez y adolescencia y cuenta con una oferta programática de acuerdo a los tipos de vulneración. ¿Sí? Y ahí es donde entra la importancia del tipo de vulneración. Exactamente, Perfecto. ahí. Entonces, efectivamente, dentro de estos programas está el DCE, otra sigla, Diagnóstico Clínico Especializado, que es lo que funciona por lo menos acá en Buinipay. Aquí ellos realizan un diagnóstico. Es decir, un niño llega a la derivación por violencia, maltrato físico. Entonces ellos lo que hacen es ver si efectivamente hay algún tipo de afectación a propósito de esa situación a través de una evaluación psicológica y una entrevista a los padres o adultos significativos. Perfecto. Y también se coordinan con las redes salud-educación. Con toda esa información ellos establecen si es que hay un tipo de vulneración. Perfecto, entonces el tribunal es quien le solicita a estos programas, o le ordena en realidad a estos programas, realizar un diagnóstico. Ya, perfecto. Y ahí el tribunal, responde con su informe, el tribunal efectivamente puede visualizar el informe. Imaginemos que hay una vulneración de derechos. Es coincidente con la primera denuncia. ¿Qué es lo que ocurre después? ¿El mismo programa es, por ejemplo, quien realiza una reparación? No, es que ahí es importante esta oferta programática. Mejor Niñez, y hay que hacer otra distinción, porque esto es un poquito engorroso. Antes existía el SENAME, el Servicio Nacional de Menores. Entonces, lo que ocurrió a propósito de las reformas que se han hecho y efectivamente con la idea como de avanzar también y tener una mirada distinta respecto de la infancia y la adolescencia, el SENAME se divide.
Servicio Nacional de Menores actualmente trabaja con los niños y adolescentes infractores de ley. Aborda otra área y lo que tiene que ver con vulneración de derechos tiene que ver con Mejor Niñez. Entonces Mejor Niñez tiene una serie de programas. Por ejemplo, está PRM, Programa de Reparación de Maltrato, está PPF, Programa de Prevención Focalizada, está FAE, Familia de Acogida Externa, y PIE, Programa de Intervención Especializada. PRM trabaja con situaciones de maltrato físico y psicológico grave y además con vulneraciones en la esfera sexual. Es un programa especializado que otorga atención psicológica a los niños, niñas y adolescentes, y hay un trabajo también con las familias en términos de fortalecimiento de competencias parentales y también respecto de, por ejemplo, que cuenten con mayores herramientas para abordar este tipo de vulneraciones, que efectivamente tengan la capacidad de poder identificar factores de riesgo que no se vuelvan a repetir. Van trabajando en esa línea. Perfecto. PPF trabaja también con las familias, pero aquí el niño no muestra afectación, no muestra lo que llamamos sintomatología. ¿Ya? Aquí se visualiza que en realidad lo que se requiere es trabajar con los adultos y que hay que fortalecer las herramientas, entregarle herramientas a los adultos. Y ahí PPF trabaja con el fortalecimiento de las competencias parentales, que son finalmente las habilidades para la crianza. Perfecto. También están las familias de acogida externa, que ese es otro programa de la oferta y que son, por ejemplo, aquí familias de acogida externas y extensas. Las familias de acogida extensas pueden ser abuelo, tío, hermano, primo, que asume el cuidado de un niño o niña adolescente, el cual fue otorgado por el juzgado de familia. Y se trabaja también lo que dice relación con el fortalecimiento de competencias parentales del adulto, se le entrega atención psicológica al niño o niña adolescente a propósito de la vulneración, y también se trabaja lo que dice relación con la reunificación familiar, que es que los niños puedan en lo posible retornar al cuidado de la madre o el padre o ambos. Claro. ¿Sí? En el caso de que eso sea... En el caso de que eso sea efectivo y se pueda, sea viable, y sea Perfecto. posible. Entonces, Y están las familias de acogida externas, que son aquellas familias que, por ejemplo, yo quiero ser familia de acogida y me evalúan, hacen una serie de pruebas para determinar si yo puedo acoger a un niño por un tiempo determinado a propósito de esta medida de protección. Y están los programas de intervención especializada, que son los PIE, que trabajan situaciones asociadas a desescolarización, consumo de drogas, socialización callejera. Entonces cada programa tiene su especificidad y por eso es tan importante este diagnóstico inicial. Claro, el diagnóstico inicial al final es quien te va a dar la hoja de ruta para todo esto, entonces. Claro. ¿Ya? Perfecto, entonces tenemos que hay una denuncia, se apertura esta causa pasa de lo que llamamos la causa P a una causa X, una causa proteccional a una causa de revisión de medidas de protección. Bueno, en todo esto imagino se instauran las medidas cautelares, tan conocidas también, una cuestión que comparten con el sistema penal, que son las primeras líneas de interrupción de la vulneración, y ya, perfecto, se logra y se incorpora al niño ni adolescente a un programa, ¿cierto? Sí. Perfecto, se incorpora al programa. Estas causas, ¿cuánto duran? O después de la incorporación al programa, me imagino que esto es bastante variable dependiendo de vulneración y vulneración, ¿no? Sí, específicamente, a ver, los programas también tienen duraciones distintas. Ya, por ejemplo, un PRM tiene un periodo estimado de 1 año de trabajo, donde hay diagnóstico, tratamiento, egreso. Claro, el ideal es que sea dentro de eso. Ahora, efectivamente, cuando ya los niños han vivido tantas vulneraciones o se han cronificado, es decir, se han vuelto mucho más graves, efectivamente esto se puede alargar mucho más. Hay causas donde los niños van transitando de un programa a otro también, que también hay que ver qué ocurre ahí. Y hay otros donde efectivamente a lo mejor el daño inicial, la afectación inicial, no era grave, sino que era moderada. También se evalúa como leve, moderado y grave. Entonces eso va a determinar la duración y el tiempo en que un niño permanece en un programa.
Y de acuerdo a eso, como al comienzo se realiza un diagnóstico, se establecen objetivos a trabajar a propósito de ese diagnóstico. Cuando estos objetivos se cumplen, podemos hablar de que el niño está en condición, niña adolescente está en condiciones de egresar. Que es como el ser dado de alta finalmente del Perfecto. programa. Se parece bastante esto a lo que es como una cuestión médica. Como que en un principio hay un profesional lo más está acostumbrado, que te da un diagnóstico general, y después hay distintas otros doctores, otras instituciones que realizan la intervención propiamente tal. Va bastante parecido. Y el dado de alta, incluso el concepto que tú dices, el egreso, como se llama. Oye, no, es espectacular. Sí. Y todos estos programas tienen un valor porque suenan que son muchos. Sí, mira, yo antes de eso, de si tienen un costo o no, yo quisiera también señalar algo súper importante que dice relación con el temor que muchas personas tienen al momento de que un niño, niña o adolescente es judicializado, es decir, que se abre una causa de protección en un juzgado de familia, porque dicen, no, se lo van a llevar al Senado. Y está ese temor también que tiene que ver con la institucionalización. Claro, un poco cuando lo que son los mitos, digamos. Los mitos, claro. Solo señalar en ese sentido que como está este diagnóstico y está este trabajo con programas, en principio, si se visualiza que el papá, la mamá a lo mejor no visualiza la gravedad de la vulneración o no se moviliza para poder interrumpir o hay una serie de dificultades, se busca a un tercero que sería un familiar, abuelo, tío, etc. Si la vulneración sigue existiendo, se cronifica, hay otras vulneraciones y esto es mucho más grave, recién ahí se piensa en una familia de acogida externa, que es lo que ya hablé, que son estas familias que son evaluadas y que no tienen ningún vínculo sanguíneo con el niño o niña adolescente. Y si ya no hay nada de eso y nadie puede o quiere hacerse cargo de un niño, asumir el cuidado personal, se llega a esta instancia. Entonces, súper relevante para efectos de que se vea la muchas veces necesaria judicialización como un apoyo más que una situación en donde efectivamente vas a perder el cuidado de un niño, te lo van a quitar inmediatamente per se. Con el costo o no de los programas, señalar que estos programas es parte de la oferta del Estado finalmente. Entonces es gratuito. Ahora bien, es importante considerar que como todo, las necesidades son muchas, los recursos son escasos. Entonces efectivamente hay cupos. En la medida que se van cumpliendo los procesos o se van dando distintas situaciones, los niños van egresando y ese cupo se va liberando y va avanzando la lista de espera. Por eso se habla también de que tienen tanta lista de espera estos programas. La noticia que uno siempre escucha es que para ingresar a tal programa hay 6 meses de espera, 3 meses de espera, va un poco relacionado con esto. Imagino también a la oferta, digamos, de cada localidad. Específicamente, por ejemplo, si hablamos en Buin, hablamos de programas que están colapsados, de listas de espera bastante extensas, bastante amplias. Va un poco con esto de que son programas que van al servicio de la comunidad, ¿ya? Sí. Respecto a los mitos, Nico, ya que los tocaste, el principal mito que uno tiene, como tú decías, era el temor a que se institucionalice, como se dice, a un niño ni adolescente que entra a un programa. Esto imagino que nunca es la primera opción, como tú señalas. No, es la última. Es la última ratio, ¿cierto? ¿Cuáles otros mitos conoces? Como que para darte un ejemplo, uno que uno siempre tiene, o que le señalan es, pucha, ¿sabes qué? Yo si no tengo las herramientas necesarias para denunciar, no tengo pruebas. Solo tengo el relato del niño que me señaló. Toca mucho, por ejemplo, con profesores que señalan, mira, ¿sabe qué? Yo no denuncié porque tengo solo el relato, pero no sé de la veracidad de eso. Y ahí es donde tenemos que entender también de cuál es el centro de todos estos programas, y estos programas tienen un centro que es no desacreditar cuando hay un relato directamente de quien está sufriendo estas vulneraciones de derechos, y sobre todo entender de que no somos nosotros los destinados a investigar, sino que hay, como tú dices, instituciones especializadas para eso. Hay instituciones que realizan diagnóstico. En términos penales hay fiscalías que con la nueva ley de entrevistas videograbadas, digamos, hay todo un concepto nuevo para poder entender y asegurar que estos relatos, por ejemplo, no haya una
revictimización, ¿ya? Revictimización es un concepto que está actualmente en los programas, digamos, al día a día. ¿Qué otro mito yo creo que en la materia te ha tocado escuchar? Sí, yo creo que es importante sobre lo que estaba señalando efectivamente también esto de la denuncia, es que no, mejor no denuncio para no meterme en problemas, no sé si es un mito, pero sí es algo que es muy recurrente, donde efectivamente las personas para evitarse el problema de la denuncia, no, el vecino me va a identificar, me va a pegar, me va a gritar, me va a agredir, las denuncias son anónimas. Hay un sistema de denuncia anónima, incluso yo creo que de mejor niñez, incluso hay un sistema de denuncia anónima específica. Entonces, pucha, esos mitos ya no hay excusas para no denunciar. Claro, entonces eso es tremendamente importante, sobre todo respecto a lo que hablamos al comienzo, donde efectivamente en la medida que se denuncia se pueden visibilizar este tipo de situaciones. Por ejemplo, pensaba mucho a propósito de, me salgo un poco de lo que tiene que ver con los mitos, pero sí efectivamente que niños pudieran ser como la cifra negra, que no son visualizados precisamente, y ahí tenemos los niños que están en alguna situación de discapacidad, por ejemplo, que son muy vulnerables respecto de su situación, donde efectivamente es difícil poder pesquisar. Por ejemplo, pienso un poco también a propósito de la experiencia que tú me decías y todo, niños sordos. Es muy difícil que un niño sordo llegue al sistema de protección porque efectivamente las barreras comunicacionales son muchas y ahí depende de un adulto que efectivamente pueda denunciar. Claro. Entonces, efectivamente, por eso es tan importante y hacer el llamado a que la denuncia es una herramienta que tenemos que utilizar. Y no solamente, sobre todo cuando hablas de barreras, actualmente Chile está viviendo un proceso de migración bastante grande, en donde una de las grandes barreras es actualmente el lenguaje, que años atrás nunca lo hubiéramos imaginado, en donde se dificulta, por ejemplo, realizar una intervención efectiva porque hay barreras del lenguaje. Me han tocado audiencias, por ejemplo, en donde si no llega el traductor, no ocurre nada, digamos. Entonces, insisto, siempre está ahí y las instituciones y los engranajes, sobre todo en esta materia, se mueven, ¿ya? No hay que tener ese temor a la denuncia porque, por lo general, el engranaje se mueve, como tú mismo señalaba antes respecto al territorio. Independiente de que uno no denuncie en el territorio correcto, aún así el sistema busca un lugar para que eso pueda llegar a puerto, ¿no? No, interesantísimo. Hablamos mucho sobre vulneraciones de alta gravedad y son las que dan más materia. Pero hablemos un poco, yo creo, de las vulneraciones muchas veces de baja complejidad, que son las más difíciles de detectar. Y son las más difíciles de detectar porque es difícil que se detecte si es que todavía no hay una revelación directa, por ejemplo. Y es en donde las redes tanto del colegio, tanto organismos de salud, como vecinos son más importantes. ¿Sabes qué? Yo escucho en la noche gritos en esta casa. ¿Sabes qué? El niño va cuando tiene que ir a comer, va a mi casa. Son al final cuestiones que igual nos dan antecedentes de que pueda estar ocurriendo algo grave, ¿no? Sí, claro, efectivamente, y eso me recuerda mucho a esta noticia respecto de me acuerdo de esta niña de Rengo, creo que es, que estaba toda golpeada y le solicita ayuda a una vecina. Una vecina, es que ahí son las redes, las redes sociales, no el concepto de internet, pero las redes comunitarias. Las redes comunitarias, o sea, la importancia al final. Y tocando un poco el tema del mito de no me quiero meter porque me puede pasar algo, porque me van a reconocer. Al final, muchas veces los vecinos, los que viven con niños y adolescentes son los pocos figuras de protección que tienen. De hecho, eso es fundamental en la medida en que un vecino está pendiente. No es como, a ver, ojo con algo, porque si no, la vecina copuchenta. No, pero efectivamente, en este tipo de casos donde efectivamente tenemos a un niño o niña adolescente que tanto legalmente como en su desarrollo todavía no tiene las herramientas para protegerse y para accionar las instituciones, ahí está el rol que tenemos nosotros también como adultos de poder protegerlos efectivamente o contribuir a que esa vulneración se interrumpiera. Uy, y aquí entrando un poco
poco en otra temática dentro de las vulneraciones de derechos. Hace poco, ha habido un aumento de lo que son las vulneraciones graves, ¿ya? Y hemos hablado también y tocado el tema de poco de lo que es la importancia de las cuestiones básicas, como hablamos de salud y de escolarización. Pero también hay que tocar el tema de la identificación, como hablaste en un principio, el derecho a la identidad, el derecho a el propio reconocimiento es bastante importante, sobre todo en estos días, de los niños y adolescentes, el derecho a ser registrado, ¿ya? Pucha, es un derecho que actualmente está en vilo, está por el proceso migratorio, por decirlo así, tal cual, y también choca con otros derechos que el derecho al juego, el derecho a ser escolarizado, ¿ya? Son cuestiones que son de difícil visualización, pero que con una red de vecinos, con una red atenta, pueden ser sopesados. O sea, igual, sobre todo el derecho a la escolarización, tener en cuenta también que en Chile la escolarización es obligatoria. Es obligatorio. O sea, no es una opción que un niño vaya o no vaya al colegio. ¿Desde qué edad era? Si no me equivoco, desde 5 años, ¿no? Claro. 5 años es obligatorio, sí. Y... Claro, y en ese sentido, por eso es tan importante, y por lo que te decía también en algún momento, el hecho como, ¿qué tan importante es para un niño el relacionarse con otro niño, el compartir? Sobre todo también, ojo con algo, porque también hoy día, pensando un poco también en las denuncias que llegan muchas situaciones asociadas al bullying, a los juzgados de familia. Entonces, efectivamente, ahí también es importante ver, claro, cuál es la potestad que tiene el juzgado de familia propiamente tal en esos temas y cuál es la labor que tiene el establecimiento educacional y el ministerio a propósito de ello. Claro, es que ahí sobre todo relacionado con un poco el derecho al juego, esa es la importancia también. El derecho al juego uno no lo dice solo porque el derecho del niño que se entretenga, obviamente va por ahí, pero es también la posibilidad de generar redes de amistad. ¿Cuántas veces no nos ha pasado de que quien relata una situación de gravedad es el compañero, es el amigo del niño que no se atreve obviamente a denunciar o a develar la situación de vulneración? Bueno, y que ahí, ojo, estamos divagando ya. Ojo, no, y como en esta divagación en la cual estamos, también señalar que también tiene que ver mucho también sobre todo con los adolescentes, donde tiene que ver con que, pucha, si yo voy y le digo al adulto, estoy traicionando a mi amigo. Claro, entonces también dentro de entender un poco cómo funciona la infancia, la adolescencia, también es entender los procesos, cómo se vive la adolescencia también. Y ahí pensaba un poco, no sé si has visto la serie Adolescencia que está en Netflix. Ya, sí. Ya. Mira, todavía no la he visto, me van a retar. Todavía no la he visto, porque todos me dicen que la vean, sobre todo respecto a la materia. ¿De qué trata la serie, Nick? Sí, mira, se da cuenta de una familia estadounidense con un niño también de adolescente y que efectivamente se le acusa de haber asesinado a su compañera, por decirlo así. Entonces, efectivamente, todo esto se basa en cómo la familia y el niño vive ese proceso. No se establece si lo hizo o no lo hizo, sino efectivamente cuál es el rol de los padres, cuál es el rol de los amigos. Hay también las dinámicas adolescentes en términos de el bullying, precisamente, las presiones que sufren los adolescentes para encajar con su grupo de pares. Entonces es bastante interesante y también obviamente convengamos que es otra cultura, entonces permite también hacer una comparación respecto de cómo lo estamos viviendo acá y cómo se vive allá, donde acá no hemos llegado a instancias tan graves, pero efectivamente pensando también en cómo las dinámicas cotidianas en los colegios, cómo podríamos llegar quizás en algún momento a eso también. Ya, bueno, como punto de comparación, qué bueno que estén ahora estas series, sobre todo que toquen el área de la infancia desde un punto de vista un poco más crítico, de la adolescencia, ya, que es espectacular. Tenemos hartos temas por los próximos capítulos, ¿ah? Sí, hay mucho que hablar, la verdad. Tenemos hartos temas por los próximos capítulos. Bueno, yo creo que ya irnos despidiendo, ir cortando. Sí, yo creo que sí, principalmente el llamado es, antes de despedirnos, es primero que todo, y no lo señalé, que nos pueden escuchar todos los jueves. ¿Los jueves? Jueves a las
15 horas en la radio, entre paréntesis, que es www.art.cl. También hay una página en Facebook que se llama Cable a Tierra, como nuestro programa, y próximamente también un canal en YouTube. La idea es poder, si no tuvo la posibilidad de ver el programa, porque por el horario, por temas de trabajo, lo puede hacer posteriormente en alguna de estas plataformas, y también posiblemente, ahí lo estamos barajando, que si no pudo ver el programa el día jueves, lo pueda ver el día domingo también y se vaya a retransmitir en la radio. Perfecto, vamos a estar grabados, espectacular. Vamos a estar más que grabados. Pucha, Nico. Yo creo que sí, antes de terminar, es importante también, creo que también como en los últimos minutitos que nos quedan, el poder hacer un análisis también de cómo ha ido, a propósito de estas cifras que tú entregabas, cómo ha ido y qué ocurre, por qué las vulneraciones de derecho han ido en aumento. Yo creo que es increíblemente multifactorial. Estamos hablando, mira, es increíblemente multifactorial, no sé si lo podamos tocar en unos minutos, pero estamos hablando de un aumento. Primero, al aumentar la vulneración, que aumenten las denuncias, no es del todo negativo, ya que quiere decir de que hay una mayor cultura de que se está denunciando más. ¿Ya? Por un lado, anteriormente una de las cosas que pasaba cuando hablábamos de la cifra negra es que no se denunciaba lo suficiente porque no se le reconocían. Ahora, hablando específicamente de los casos de mayor gravedad, es porque estamos en un periodo de cambio social, en un periodo de multiculturalidad, en un periodo en donde están sucediendo una multitud de cuestiones en la sociedad. Estamos hablando de tanto del nivel macro como el nivel micro, ¿ya? Yo creo que puede ser un buen tema que podamos tocar ya con cifras precisas y hablando ya, yo creo que directamente con cifras del Ministerio Público. Yo creo que ahí sería más interesante. Sí, yo creo que igual pensaba un poco también y en esta divagación constante, que también creo necesaria, es que precisamente, claro, estos cambios también tienen que ver mucho con, claro, la visibilización, las políticas públicas, el hecho de esta ley que es tan importante. Creo que en algún momento también es importante poder abordarla, la ley 21.430, qué es lo que implica, qué cambios trae esta ley también, por qué en algún momento cuando hablo de esta mirada comprensiva también de esta entidad que es Mejor Niñez, porque yo nombré los programas antiguos, pero también hay programas nuevos que se están instalando de manera progresiva, que por lo menos en PUI tenemos dos, que es la OLN y AFT. OLN, que es la Oficina Local de la Niñez, y AFT, que tiene que ver con no es reemplazar a los PPF, que son estos programas que trabajan más que nada con los adultos, el fortalecimiento de sus competencias, sino que avanzar efectivamente a que, ojo, las vulneraciones de derechos también tienen que ver con la historia de vida que tienen estos padres al momento de criar y cómo se pone en juego tu propia historia, como tus padres te criaron, las estrategias que tenían o no. Claro, es bueno, es que eso va un poco de la mano con la resignificación propia, muchas veces, y sobre todo yo creo que nosotros somos de la época en que nos criaron con la chancla, por decirlo así. Entonces, mira, primero qué increíble o qué bueno que la infancia se esté mirando desde un punto de vista tan profundo como el no solo, ya hay vulneración o no hay vulneración, sino visualizar el por qué generacionalmente. O sea, ya estamos hablando de una profundidad bastante grande. Y resignificar, y también muchas veces cuando hablamos de estas vulneraciones, son vulneraciones que muchas veces no son culpables, son porque es la forma de crianza que que tiene el cuidado personal del niño y adolescente conoce, ¿ya? Entonces también parte importante de todo esto es no otorgar una culpabilidad. Claro, esa mirada castigadora que muchas veces se tiene. Muchas veces son las herramientas que se tienen. Obviamente lo ideal es que no ocurra, y por eso también los programas trabajan con los padres. Y ahí por eso es tan relevante la salud mental, que también ha ido
como no sé si de mal en peor es la palabra, pero efectivamente se ha ido precarizando, es cara también efectivamente, y por eso en algún momento tú preguntas si estos programas tienen costo o no, porque efectivamente hay familias que no pueden pagar un psicólogo, Claro. y con suerte si es que lo pagan es para su hijo, pero no para ellos. Ellos también tienen un montón de experiencias que elaborar. Sí, la verdad. Entonces, y eso lo vemos, y también el aspecto cultural. Por ejemplo, Wimpaine, comunas más bien rurales, con una cultura más asociada a lo campesino, donde efectivamente las familias tienen dinámicas también distintas. Todavía hay familias que piensan que este enfoque como de la crianza respetuosa y el buen trato es como permitir que el niño haga lo que quiera, y que tiene que ver también con que de a poco se ha ido avanzando en desmitificar eso también, que tiene Claro. que ver con estos mitos. Claro, y entender también sobre todo de que de estas áreas, sobre todo en las áreas un poco más rurales, como decías, van en avance también, y la modernidad se hace presente y se va haciendo presente. Entonces parte de todo entender también que es parte de un proceso. No justificarlo, por supuesto, pero entender que es parte de un proceso que el que todos tenemos que ayudar, sobre todo uno que conoce más la situación, conoce más lo que son las vulneraciones de derechos, intentar aportar el granito de arena como lo estamos haciendo con este programa. O sea, claro, y en ese sentido también ver cómo las generaciones van modificando también su conducta, su pensamiento, sus estrategias también en la crianza, donde efectivamente también con eso se les va enseñando a los que tienen mayor edad, mayor experiencia, que hay formas distintas. Por ejemplo, un padre fue distinto como padre a como es como abuelo, y tiene que ver también con ese encuentro. Y por eso es importante, por ejemplo, también creemos nosotros este tipo de espacios donde nosotros podamos hablar de estos temas, podamos informarnos y podamos pedir ayuda. Hay varias, también a propósito de las redes y las instituciones. Por ejemplo, antes la Oficina de Protección de Derechos realizaba talleres de habilidades parentales. Entonces, ojo, en internet hay un montón de información respecto de aquello, donde no es malo y no es ser más permisivo el avanzar hacia el buen trato, sino que tiene que ver efectivamente con un cambio de mentalidad y de que podemos relacionarnos de una manera distinta. Finalmente, si nos criamos bajo situaciones de vulneraciones de derechos, bajo situaciones de maltrato, lo que vamos a hacer es replicar eso en la relación que tenemos con otros, ya sea en el colegio, en la adultez, en las relaciones de pareja. Entonces, comprometámonos al tiro con un siguiente capítulo. ¿Qué te parece? ¿qué Comprometamos. puede ser? Me gustó el tema del buen trato. ¿ya? El tema, yo creo que comprometámonos inmediato, porque hablamos de la vulneración de derechos, hablamos un poco de la parte negativa, de la parte negativa, claro, lo malo, pero hablamos de lo que es buen trato. Veamos el próximo capítulo, digamos, esta materia, que influye, digamos, o si efectivamente es como tú dices, dejar que los niños, niñas y adolescentes hagan todo, o si es una cuestión un poco más desarrollada. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Creo que es importante también como especificar y clarificar qué es la crianza respetuosa, que también hay un estereotipo respecto de aquello. Que crianza respetuosa es decirle que sí a todo al niño, me dicen por ahí. Claro, sabemos que no, claro, yo como adulto pierdo autoridad. Ya no soy claro, entonces considerar también que la autoridad no se gana, el respeto no se gana a través de los golpes, no se gana a través de las agresiones, sino que efectivamente a través de que podamos construir una relación respetando, validando al otro, y eso va a generar en un niño también que se sienta querido, valorado, y va a ser la forma en la cual se enfrenta al mundo. Interesante. Ya pues Nico, ahora sí yo creo que nos vamos despidiendo. Un gusto tenerlos presentes y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Ya pues, que estén bien. Nos vemos el próximo jueves a las 15 horas en www.artentreparéntesis.cl. Finaliza Cable a Tierra, programa de conversación y análisis de la realidad local y nacional. Hasta el próximo programa.